caso de Uruguay, como ejemplo, que tiene una gran capacidad hidroeléctrica instalada que llega a ser del orden del 60% de la demanda, fue posible en ese matrimonio lograr prácticamente que el 100% de la demanda se pueda abastecer con energías renovables no convencionales. El Centro de Posgrados en Ingeniería de la Universidad de Montevideo y Ventus presentan Podcast Energético, un contenido instructivo que permite ahondar en el conocimiento de las energías y su gestión, creado para todo público. Episodio 4. Óscar Ferreño, director de Relaciones Internacionales y Regulación en Ventus, especialista en energías renovables y docente en eficiencia energética de CPI, nos habla sobre inserción de las energías renovables en los mercados energéticos. Hablamos de que hay un despacho de carga, que como el director de orquesta, que va a ir abasteciendo la demanda, ordenando las máquinas que tienen que abastecer la demanda. Está claro que además el despacho es económico, va a tratar de poner las máquinas más baratas al principio y dejando las más caras para el final, lo que llaman las máquinas de punta. Esa es lo que también es una característica del sistema eléctrico, que al revés de lo que ocurre con una fábrica de galletitas, cuanto uno va a consumir más o demanda más, sale más caro, porque ese despacho económico hace, y que además tiene que ser instantáneo, hace que las máquinas más caras se dejen para el final, y si uno demanda más, va a salir más caro. Ahora bien, el despachante tiene que prever la demanda, tiene que saber cómo va a cubrir esa demanda. Y resulta que la demanda eléctrica es bastante fácil de prever. Depende de la temperatura del día, de la hora del día de la semana, del día del mes en que estamos. Entonces, rápidamente sabiendo qué temperatura ambiente hay, qué hora es, qué día del mes estamos, qué día del año estamos, el despachante sabe con bastante precisión cómo va a ser la demanda y sabe cuáles de la flota de máquinas de generación, cuáles va a elegir, y les va a ir dando la orden de que vayan arrancando y colocándose. ¿Cómo entran acá las energías renovables no gestionables? Bueno, como el viento y el sol no tienen un precio en sí mismo, su costo variable de producción es bajo. Cuando entran son las primeras que se despachan, van a la base del despacho. Además son difíciles de prever, se puede prever más o menos si mañana va a haber viento, más o menos viento, si va a haber más o menos sol, pero es bastante difícil de prever eso. Entonces, a los efectos del despacho, estas energías no gestionables se las trata como que fuera una demanda negativa. O sea, él tiene una demanda bruta que atender y tiene una generación no gestionable que se va a sumar ahí, y él las resta. Entonces ahora tiene una demanda más chica, que es la resultante de a la demanda bruta restarle las energías, la producción de energía renovable no gestionable. También, cuando la demanda es más chica, es más difícil de gestionar. Habrá momentos del día donde el crecimiento o la variación de las no gestionables es paralela a la variación de la demanda. Por ejemplo, en las primeras horas de la mañana, que la demanda eléctrica tiende a crecer porque empieza a moverse la industria y también aparece el sol, entonces van en el mismo sentido. Pero hay problemas como en el atardecer, donde es exactamente al revés. La demanda de noche empieza a crecer rápidamente, el pico de la noche se da en las primeras horas de la noche, es el pico de consumo de energía, y es justo cuando desapareció el sol. Entonces ahí esa variación se vuelve más brusca y la hace más difícil. Esta característica no gestionable hace que a los ojos del despachante de carga, del director de orquesta, las energías renovables son una molestia. Es una necesidad, hay que ponerlas para resolver los problemas ambientales y los problemas geopolíticos, pero son una molestia para el despacho. Y esa es una de las barreras que tiene. Entonces hay que saber convivir con esas cosas. Vamos a hablar del factor de capacidad de una eólica o de una solar, esas que no son gestionables. Si yo instalo 1 megavatio de eólica, a lo largo del año voy a tener muchas horas donde hay buen viento y voy a dar 1 megavatio. Va a haber horas que no tengo viento, o que tengo menos viento del que da la potencia nominal, y a lo largo del año voy a tener una cantidad de energía determinada. Esa energía determinada del año es una potencia media. Divido las horas del año, divido la energía que me dio el año por las horas del año y tengo una potencia media. El coeficiente entre la potencia instalada y la potencia media, o sea, la potencia media dividido
la potencia instalada, es lo que se llama factor de capacidad. En el caso de la eólica, difícilmente pase del 50%, está entre el 40 y el 50%. Y en el caso de la solar, entre el 20 y 25%. Es lógico, la mitad del año es de noche y a lo largo del día, al mediodía tengo máxima producción, yo dimensiono la solar para esa máxima producción y en el almacén y el atardecer no tengo nada. Entonces, es lógico pensar que la producción de la solar va a ser del orden del 25% de la potencia instalada. Eso significa que si yo quiero abastecer toda la demanda, tendría que poner mucha más eólica y mucho más solar que la potencia máxima instalada. Y eso significa que si yo no dispongo de almacenamiento, voy a tener un gran desperdicio de energía. O sea, si yo quiero abastecer una demanda media de 1 megavatio, tendría que poner por lo menos 2 megavatios de eólica, que en promedio voy a tener esa cantidad, pero ya estoy sabiendo que voy a desperdiciar mucha energía. Por eso es que hablaba hoy del buen matrimonio que es la hidroeléctrica de gran porte con embalse, con las energías renovables no convencionales, porque permiten hacer ese almacenamiento. Digamos, si me sobra sol y me sobra viento, yo apago las hidroeléctricas y conservo el agua. Y cuando me falta sol y viento, dejo pasar el agua. Ahora, si nosotros metemos esto en lo que es la demanda, vamos a encontrarnos que va a ser muy difícil, sin tener grandes derrames, superar el 50% de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica. En el caso de Uruguay, como ejemplo, que tiene una gran capacidad hidroeléctrica instalada que llega a ser del orden del 60% de la demanda, fue posible en ese matrimonio lograr prácticamente que el 100% de la demanda se pueda abastecer con energías renovables no convencionales, y el hecho de que la hidroeléctrica uruguaya, que es de baja caída y que es muy flexible en cuanto a la potencia, facilita la labor del despachante de carga del centro de control para equilibrar la eólica y la solar con las hidroeléctricas. Como dije hoy, el sistema eléctrico a nivel mundial tiene más del 80% de su fuente de generación primaria proveniente de hidrocarburos. Y esto es porque los hidrocarburos, ya sea el carbón, el petróleo o el gas natural, son elementos naturales que permiten concentrar una gran cantidad de energía, que permiten ser desplazable, transportable donde quiera y almacenarla donde quiera. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, para poner como ejemplo, en los tanques de José Ignacio, uno podría que ocupan más o menos un predio de 80 hectáreas, estamos hablando de José Ignacio en el este de Uruguay, yo podría tener ahí almacenada la energía que precisa el país durante 6 meses, entre 5 y 6 meses. Entonces puedo tener toda esa energía guardada para cuando la precise y poder hacer funcionar todo el sistema. Entonces esa es la gran ventaja de los hidrocarburos, la concentración de energía y la fácil que es manejarla, el almacenamiento de esa energía y llevarla de un lado a otro. Ahora, ¿es posible vivir en sistemas que no tengan una base de hidrocarburos? Y bueno, es muy difícil. Se intentó hacerlo con energía nuclear, pero la energía nuclear es una energía constante. Entonces tampoco tiene esa flexibilidad para abastecer los requerimientos de la demanda, las variaciones que tiene la demanda. No hay sustituto para los hidrocarburos y lo que hay que buscar es un combustible que sea un hidrocarburo, pero que sea, que sea neutro con el medio ambiente, que su consumo no produzca desbalance en la cantidad de CO2 en la atmósfera. Y esos son los combustibles artificiales que se está hablando ahora, que en lugar de ser un hidrocarburo basado en los fósiles, que demoraron millones de años en extraer el carbono del aire y enterrarlo bajo tierra, en hacer ese proceso rápidamente, en forma contemporánea, digamos, extraer carbono del aire, producir el combustible, de tal forma que al utilizarlo su devolución sea neutra. Y si queremos resolver el problema del cambio climático, no va a haber más remedio que con el tiempo empezar a prescindir de los hidrocarburos naturales, más allá de su precio y de su competitividad económica, porque yo creo que algo artificial nunca va a ser competitivo con algo natural y que los estamos
extrayendo directamente de la tierra, en un proceso que demoró muchos millones de años en formarse. Gracias por llegar hasta acá. Escuchaste Podcast Energético. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Si crees que este contenido puede ser de interés, te invitamos a compartirlo. Producción, Centro de Posgrados en Ingeniería. Edición, Departamento de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Energías en cápsulas, creadas para todo público.